Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en derecho publicitario comercial para que puedan manejar con alta contundencia jurídica casos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial, tanto la publicidad comercial tradicional como la digital relacionada en la actualidad con la inteligencia artificial, la IA. Y hoy explicaré si existe o no el derecho de consumo, derecho del consumo, ante la publicidad comercial en relación con esta forma de publicidad frente a la publicidad comercial. Y por supuesto que existe es el derecho, el todo de lo jurídico, es decir, el todo de la forma de la libertad y por ende del límite jurídicamente, es decir, existe el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, y por eso lo que conocemos como derechos y deberes son en definitiva las características de la libertad, los elementos, las condiciones, los requisitos de la libertad para la existencia, la eficacia, el ejercicio de la libertad. Y por ende, se trata del ejercicio de la libertad y por ende del límite según cómo se deba aplicar, según cómo proceda, es decir, según lo permitido y lo prohibido jurídicamente, lo procedente e improcedente jurídicamente, lo justo e injusto, es decir, lo ajustado a lo jurídico, frente al caso, en el caso, a la medida del caso, es decir, de la relación jurídica relacionada de alguna forma con publicidad comercial, es decir, con la publicidad de la empresa mercantil comercial, es decir, la empresa cuya naturaleza jurídica es de ánimo de lucro, con ánimo de lucro. Y por eso se trata de la existencia de la empresa válida, gracias a que todo lo existente interna y externamente en relación con esta exista válidamente, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con cómo debe existir jurídicamente cada elemento y el todo del caso, las partes y el todo del caso, y así es que existe la empresa válida, así es que se logra la existencia de la empresa válida, la empresa mercantil válida, y por ende la publicidad comercial válida existe cuando todo lo vinculado, lo relacionado con esta forma de comunicación comercial, con la forma de la promoción de la empresa mercantil existe válidamente, es decir, que lo que existe antes, durante y después de la publicidad debe existir válidamente y así existe la publicidad comercial válida y esto existe, solo existe cuando el caso donde existe es válido. Se trata entonces de hacer que el caso sea válido, es decir, que los hechos del caso, que cada hecho y el todo del hecho de la forma en la cual existe el caso, existan con validez jurídica, con armonía jurídica y así se logra que la publicidad comercial sea válida y más aún cuando existe publicidad digital, porque esto involucra elementos físicos tradicionales, es decir, en átomos analógicos y electrónicos. Y dentro de los electrónicos digitales, que son la forma más potente, más evolucionada de lo electrónico, es decir, elementos en bits. Y por eso el abogado debe ser capaz de descifrar jurídicamente, es decir, detectar la naturaleza jurídica, la condición jurídica, la forma de lo procedente jurídicamente a la medida del caso, la forma jurídica del caso para saber cómo debe existir jurídicamente y cada quien existente en el caso debe atender lo que le corresponda a cada quien jurídicamente, es decir, debe ser responsable jurídicamente, debe cumplir con el derecho a la medida de cada quien y así se logra el caso válido y por ende la publicidad comercial válida. Entonces, claro, lo que se conoce como derecho de consumo, derecho del consumo, se considera como un avance en el derecho porque agiliza precisamente la forma de la eficacia por ende jurídica, en relación con los vínculos jurídicos, las relaciones jurídicas que existan entre la empresa mercantil y el consumidor, dejando claro que el consumidor puede ser una empresa mercantil, es decir, comercial, cuando tiene el perfil de consumidor ante otra empresa mercantil, o puede ser una persona natural, una persona física, es decir, un ser humano de carne y hueso, y según cómo exista la persona de cada consumidor, la empresa debe atender a la persona del consumidor, a la persona de esta, y así es que se da la experiencia válida y por ende la publicidad comercial debe ser y propiamente es jurídicamente una forma de personalización jurídica válida, es decir, de atención de la persona de cada consumidor a la medida de cómo existe el caso donde exista la empresa mercantil y el consumidor y sea un caso vinculado de alguna forma con publicidad comercial, dejando claro que como la publicidad comercial es cualquier forma de promoción de la empresa mercantil, no solo se trata del concepto
estático o exclusivo de pieza publicitaria entendido como un anuncio, sino de cualquier forma de comunicación comercial, es decir, de impulso, de promoción, de conocimiento, de dar a conocer la empresa mercantil. Inclusive cuando interactúan mediante, por ejemplo, un correo electrónico, ese intercambio de comunicación que se da de la empresa al consumidor o por parte de cualquier representante de la empresa ante el consumidor, bien sea una tercera persona que actúe como representante de la empresa para la gestión de la comunicación, es una forma de publicidad. Entonces, como nos damos cuenta, en un caso, es decir, propiamente en una relación jurídica entre la empresa mercantil y el consumidor existe múltiple publicidad, o sea, hay muchas formas jurídicas de publicidad y cada una y propiamente el todo de esta debe existir válidamente. Y como indiqué, como ha quedado claro, esto solo existe cuando el caso es válido, pero a la vez a nivel correctivo, es decir, a nivel de solución de conflictos vinculados de alguna manera con publicidad comercial, el abogado debe ser capaz, es decir, debe contar con alto rendimiento jurídico en la detección de la forma del conflicto, es decir, del problema jurídico relacionado con el conflicto, es decir, en relación con la culpa que exista frente a un conflicto vinculado con publicidad comercial y como consecuencia debe ser capaz, debe ser diligente, debe ser un profesional de lo jurídico para precisamente resolver el problema, es decir, solucionar el conflicto y de esa forma lograr la justicia correctivamente, es decir, lo ajustado a lo jurídico según proceda y de esa forma se termina el conflicto y por ende esta es la forma del debido proceso jurídicamente a nivel correctivo. Y a la vez, como nos damos cuenta, el debido proceso, lo conocido, el fundamento conocido como debido proceso, preventivamente significa precisamente esa armonización jurídica para que el caso sea válido. Por eso es que no se trata de formalismos antijurídicos, sino de cumplir con cada forma jurídica, es decir, con el deber ser jurídico, según la forma que vaya teniendo y en definitiva tenga el caso. Y por eso correctivamente, el conflicto solo se detecta, es decir, su naturaleza jurídica, su forma jurídica solo se detecta, es decir, el problema jurídico de un conflicto en relación con un conflicto ligado con publicidad comercial solo se detecta, solo se aclara, solo se conoce cuando el caso, es decir, el proceso de solución del conflicto, es válido y por ende cuando cada parte del conflicto y cualquier tercero que válidamente participe en relación con su solución actúen válidamente y a la vez como consecuencia de ello el conflicto se soluciona y por ende se termina el caso. Y por eso se debe conocer a nivel jurídico profesional, es decir, como profesionales del derecho, como abogados, cada uno de los fundamentos del derecho, de los fundamentos jurídicos, porque son la forma, la única forma de saber cómo proceden, cómo aplican, cómo se deben cumplir las normas. Por eso es que lo explícito definido mediante las normas no es la única forma de lo jurídico, es decir, no es la totalidad de lo procedente jurídicamente en el caso. Además existe lo explícito, el trasfondo jurídico, lo explícito convertido en implícito que está en el trasfondo de eso que explícitamente se presenta en los contenidos directos de las normas. Es decir, para que esto quede claro, además de lo explícito jurídicamente en las normas específicas, existe el trasfondo jurídico, lo implícito jurídicamente, que es lo que hace que lo explícito se pueda atender, cumplir, ejercer, aplicar, hacer eficaz. Entonces, el abogado debe precisar los fundamentos jurídicos y por ende debe tener la capacidad de aplicarlos como profesionales del conocimiento y ejercicio, es decir, conocimiento y aplicación, conocimiento y cumplimiento de lo jurídico, según cómo exista su abogacía, es decir, según lo que les corresponda jurídicamente como abogados, en el caso preventivo correctivo sobre publicidad comercial. Entonces, no existe el derecho de consumo, derecho del consumo. Existe es la relación entre la empresa mercantil y el consumidor y debe basarse en lo jurídico y para que el mensaje quede completo es importante finalizar diciendo que, claro, entre más se aclaran los elementos del deber ser jurídico, es decir, las características de la libertad y por ende del límite jurídicamente, más ágilmente se detectan los problemas y sus soluciones jurídicas. Entonces, lo que se conoce como derecho del consumo se basa precisamente en esa relación de asimetría, de desigualdad entre la empresa mercantil y el consumidor en sus vínculos jurídicos, en sus relaciones jurídicas. Pero eso no significa que sea un nuevo derecho o algo distinto
a lo jurídico como regla general, como algo general, ¿no? El derecho es el derecho, pero por supuesto con la novedad, el hallazgo, el nuevo conocimiento que se obtiene al descifrar que existen relaciones entre la empresa y el consumidor que no se pueden basar en la lógica de la libre discusión, es decir, de la libertad de negociación entre estas partes, porque precisamente hay un poder de dominio según el caso o en algunos casos de la empresa ante el consumidor, pues por supuesto que deben haber particularidades, pero eso ocurre en cualquier caso, en cualquier relación jurídica, o sea, todo depende de cómo existan los hechos, entonces por supuesto que cuando existe una situación privilegiada, por ejemplo, el manejo de una información privilegiada que tenga la empresa, por ejemplo, en relación con sus productos ante el consumidor, pues por supuesto que existe el deber de comunicar esto de una manera en la cual el consumidor pueda entender ello y si desea adquirir el producto, pues lo puede hacer por ende con claridad. Entonces se trata de lo jurídico. Y por eso en Legatly entrenamos abogados en derecho publicitario comercial, que como nos damos cuenta tampoco existe el derecho publicitario. O sea, existe el derecho en relación con la publicidad y específicamente en este tema en relación con la publicidad comercial, es decir, de naturaleza jurídica mercantil comercial, es decir, la forma de comunicación de promoción de la empresa mercantil comercial, de sus elementos. Y por eso es un entrenamiento porque se basa en una parte teórica de alto nivel jurídico profesional para explicar precisamente los fundamentos de la validez jurídica en las relaciones entre la empresa mercantil y el consumidor preventiva y correctivamente frente a la publicidad comercial y a la vez en la realización de actividades prácticas contundentes de realización de simulacros preventivos y correctivos y de solución de cuestionarios estratégicamente diseñados para descifrar y atender el trasfondo jurídico precisamente de las situaciones que se presentan en los casos sobre publicidad comercial. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestros servicios de entrenamiento para abogados, que son principalmente dos: un curso para cualquier abogado y entrenamiento para equipos de abogados. Y a la vez ofrecemos un webinar para que gratuitamente las personas que deseen aclarar en qué consiste lo que hacemos y el tema de la publicidad jurídicamente a nivel comercial puedan acudir a estos, a los diferentes webinars que vamos haciendo y así estén actualizados y conozcan el valor, la importancia de lo que hacemos y si lo deseen, por supuesto, tengan más elementos de juicio para vincularse al entrenamiento, para contratar nuestro curso o nuestro entrenamiento para equipos de abogados. Y a la vez los invito al sitio web para que mediante los contenidos de nuestro blog aumenten su profundidad jurídica, su entendimiento de los fundamentos jurídicos universales y propiamente su capacidad jurídica para solución de problemas jurídicos, es decir, para la viabilización jurídica, para lograr soluciones jurídicas en casos preventivos y correctivos sobre publicidad comercial. Muchas gracias, que estés muy bien. Un fraternal saludo.